Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos acompañan hoy desde toda América y otros continentes en esta 36ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, en este sábado 22 de abril del 2023. Como siempre, una vez más nos enlazamos desde Ciudad de México, México, hasta el fondo, en el país Venezuela, en el Amazonas venezolano, con nuestra amada Ilen Tepachacín, quien hoy nos tiene una nueva conversación en todo esto que estamos viviendo hoy, en este cambio universal para toda la humanidad. Querida Ilen, buenos días, te abrazo con el corazón y te escuchamos. Buenos días. Bueno, vamos a ver qué nos viene hoy. Yo quiero comenzar hoy con, con unas palabras de la Madre de la Virgen en un mensaje a Tía, que me parece que viene muy bien para este momento. Voy a seguir como en la línea del grabado que publicamos en el banner de la semana pasada, que donde está representado lo que sería el reino de Cristo y el reino del anticristo. ¿Por qué lo estoy relacionando con eso? Porque creo que también, como últimamente hemos hablado de todas estas predicciones astrológicas, que la verdad que yo sí creo que tienen que ver con el momento que estamos viviendo los seres humanos. Entonces veo todo relacionado, pues, y en ese sentido es que hablo lo de este llamado y lo que creo que voy a hablar hoy. Vamos a ver qué pasa. Entonces comienzo con esas palabras que dicen así: necesito transmitir a las almas que el Padre atrae la voluntad de mi Hijo, para que cada una de ellas, de acuerdo a la luz que recibe y a la cooperación con la gracia, vaya ocupando el puesto que le corresponde en la obra de la redención. Pues solamente así no serán confundidas por las tinieblas que en breve tiempo cubrirán el mundo. Tinieblas con apariencia de luz. Sí, apariencia de luz verdadera, pero que no es otra cosa que el poder del infierno jugando su última carta para usurpar por medio del hombre la creación. Poder que le es permitido por la justicia divina antes de venir el reino de mi Hijo. Hay una nota que Tía agregó cuando se publicaron estos mensajes. Ella agregó ciertas notas en unas partes que como con una pequeña explicación, ¿no? Y hay una nota sobre las tinieblas. ¿Qué son esas tinieblas? Entonces ella dice así: esas tinieblas que hoy cubren el mundo con apariencia de luz verdadera son producidas principalmente por la confusión ideológica de las personas que representan o dicen representar ante el mundo la verdad y la luz de la palabra divina. De la palabra divina revelada, palabra que ellos transmiten de acuerdo a su interpretación humana, sin identificarse vivencialmente con la luz y la verdad de la palabra recibida, porque se identifican con el espíritu egocéntrico del mundo, sembrando confusión en las almas que anhelan la luz y la verdad verdaderas. Cada vez que ella habla de luz y verdad verdaderas, lo escribe con mayúsculas.
porque se está refiriendo al mismo tiempo una luz y una verdad que no son verdaderas, que son la sombra de lo que es, que creo que yo lo podría relacionar con lo que he hablado desde hace ya unas conversaciones para acá en relación a lo cierto y a lo verdadero. Eso sería lo que se presenta como cierto, pero que no es verdad. Okay. Esas tinieblas tienen apariencia de luz verdadera, porque las personas que las producen se basan en la letra de la palabra revelada para encubrir sus ambiciones de dominio sobre las almas y el mundo. Esto me parece muy importante porque este llamado, ese mensaje, fue dado hace varios años ya. Y hoy de nuevo siento escribir cómo comienza ese mensaje. Okay. Entonces, yo digo, bueno, ese mensaje es recibido aquí en Venezuela el 8 de julio de 1964. 8 de julio. En el 74. 74. Y hoy, 64, 64, sí. Y hoy, bueno, voy a volver de nuevo a decir lo que me pasó. Yo siempre en relación a este día, yo estoy desde antes como pidiendo, como tratando de ubicarme internamente en una actitud que abra la posibilidad de que yo hable no desde mi razón, sino desde algo superior, dar la posibilidad. Y no sentía nada, nada. Inclusive anoche yo estuve hasta tarde, leía varios libros, nada, nada. O sea, como que me sentía así, que no hacía resonancia con nada. Esta mañana cuando me levanto, digo, bueno, ¿qué es? Y me viene así como, hice como una oración, Madre, ¿será que tú quieres transmitir algo con tus palabras, de un mensaje? Y abrí el libro de los mensajes y dije, bueno, esto. Y lo comparto con la esperanza y la convicción para mí y la esperanza de que este es el llamado para el día de hoy, para las almas que el Padre atrae. En este momento que ella escribe estos mensajes, el mensaje estaba dirigido sobre todo a la Iglesia Católica. Por eso puede ser que en el vocabulario de los libros que yo cite o las palabras que diga, se nota como dirigido a ese medio. Okay. Pero hoy en día creo que la amonestación que se ve en los mensajes va dirigido principalmente a la institución católica. Okay. Pero también a todos aquellos representantes o que tienen ideologías en otras religiones que también en este momento están realizando sus elecciones y están en el momento de elegir entre el poder o el amor, la luz verdadera o las tinieblas. Y eso en este momento se está dando en relación a toda ideología y a toda religión, donde existe una luz y una tiniebla. Pero yo creo, de acuerdo a lo que le iba entendiendo a ella, en este momento actual
la gran responsabilidad está en la Iglesia Católica. Y hay otro aspecto que tiene que ver con el judaísmo. ¿Por qué? Porque son las dos religiones que tienen que ver con la verdad que vino al mundo directamente de la luz. ¿Por qué? Primero, el judaísmo está basado en la primera conciencia de un monoteísmo, de una creencia en el Dios único. Y está basado en una historia sagrada, donde había la conciencia de la intervención de lo divino en cada hecho de la historia. Como lo expliqué en una conversación, en la historia de Venezuela, en la historia de México, en toda otra historia, también hubo la intervención de Dios. Pero ahí se ve al hombre, no a la presencia de Dios. En cambio, en la Biblia, en esa historia sagrada, se ve el actuar de Dios en el hombre y la fragilidad o fortaleza del hombre. Entonces hay una gran responsabilidad en quienes están llevando ahorita la punta de esa luz. Y en la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque está basada en toda la vivencia del fruto del judaísmo, que es la venida del Hijo de Dios, de Jesús, de Jesucristo. Y es en quien se da la realización del masculino. Y ella dice, de donde saldrá la cabeza del anticristo es de esa religión. ¿Por qué? Porque Jesús dio su cabeza por la luz y por la verdad, y el femenino trajo el mensaje y no fue recibido por la institución, aunque fue recibido por las almas, por los fieles que son la verdadera iglesia. Se cumple lo que Jesús le anuncia a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En aquel que tiene la conciencia y la luz de reconocer el actuar del Cristo vivo en la naturaleza humana, en el hombre, en lo humano. Entonces, por eso también hay una gran responsabilidad todavía en eso. Y es el llamado a sal de ella, pueblo mío, no sea que te toquen sus abominaciones. Y en este llamado está abierto a toda ideología, toda concepción que tiene que ver con religión, pero en la que se está rescatando la religiosidad, que es la luz y es la verdad que se encuentra como la esencia de cada una, que en la búsqueda de poder muchos sin estar conscientes y otros con conciencia ha tomado lo que es el puesto de esa verdad. Y que en este momento entrará a formar parte de todo ese sistema egocéntrico en el que se recogerán todas las sombras y del que saldrán todas las luces en las almas que den el paso a renunciar a toda forma de egoísmo por el seguimiento de la verdad, de la voluntad de Dios, que quizás no lo están haciendo conscientemente como voluntad de Dios, pero que se manifiesta a través del amor, de la verdadera fe, de la entrega total, por encima de toda conveniencia. Y están dispuestos a entregar, si es necesario, su vida por el seguimiento de esa fe viva en el Cristo vivo, de la manera como lo conciben. Eso es importante. Entonces, después de este llamado, yo sentí como compartir un párrafo de un texto donde ella escribe
sobre el compuesto humano, físico, psíquico, espiritual y divino. Entonces, tomé lo que tiene que ver con el compuesto psíquico. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Dice así: por la facultad de pensar se manifiesta el pensamiento. La facultad de elaborar los pensamientos y las ideas de una forma lógica y equilibrada de organización es la facultad razón, que precede a la facultad de reflexionar. Entonces, la razón organiza y precede a la reflexión. La razón da prioridad al conocimiento, a la ley. La reflexión da prioridad a la vida, a la intuición. La razón es más estática. La reflexión es más dinámica. Cuando los pensamientos y las ideas se manifiestan desequilibradamente y atormentan al ser humano, decimos que es la mente. Ya tenemos razón, reflexión, pensamiento y mente. Ok. Este es el campo donde se manifiesta la energía angélica en desequilibrio consigo misma, por estar detenida en sí misma, desentendiéndose de su verdadero ser. Es la tentación, la cual produce en el ser humano ensimismamiento, confusión, sentimientos de culpa, miedo, vanagloria, rencores, avivando recuerdos agradables o desagradables del pecado, no, del pasado, o ambiciones del futuro. Nos saca del presente. La mente elabora en base a suposiciones o conjeturas. Cree que todo lo sabe, todo lo juzga según su propio criterio, todo lo prevé, anticipando los acontecimientos propios y ajenos. Muchas enfermedades psicofísicas, desavenencias y guerras entre los seres humanos son ocasionadas por la mente. En la mente no hay diálogo, sino monólogo, producto del ensimismamiento. Por lo tanto, el que se niega a sí mismo mantiene su mente en blanco. Hasta ahí lo que yo tomé, porque para el aspecto que quiero tocar hoy. ¿Por qué? Porque hay otro aspecto que lo quiero tocar después, pero no voy a decir cuándo, porque ya le dije a Juan Pablo que no voy a decir esto lo vamos a aceptar, porque así van quedando cosas, como la mujer que yo no lo he olvidado. Pero ahorita surgió algo que es importante para este presente. Entonces estoy desarrollando este tema. Entonces, ¿por qué tomé en cuenta este aspecto? Se lo podrán imaginar, ¿no? Porque todo este conjunto que forma nuestra psiquis en actividad es lo que se pone en juego para nuestras decisiones del día a día, de cada momento en este presente. Para mí esto es maravilloso. ¿Por qué? Ella comprendió que el hombre
se orientó al conocimiento, la ciencia del bien y del mal. Ese juicio donde nosotros, influenciados por la energía angélica, decidimos lo que está bien y lo que está mal. Y de acuerdo a eso, arreglamos la plana de Dios y el abecedario de Dios y toda la esencia que nos iba a venir bajo la luz de lo divino si hubiéramos sido concebidos en el estado del paraíso, bajo la influencia del Cristo, de lo divino. Pero como no nacimos así, ahora en este momento que nos toca elegir a nosotros los seres humanos, nos dicen, ok, ustedes han vivido en un conocimiento de muchas cosas afuera de ustedes mismos. Y aún lo que han conocido adentro de ustedes mismos, lo han conocido ajeno a sí mismos. Porque aquello a través de lo cual, que es la religiosidad, podía abrirnos las puertas para ver algo más, lo encasillamos en algo que se llama religión y que todo lo que tiene que ver con religiosidad está encasillado con religión. Y se desubica de la vida, de todo lo que tiene que ver con esta práctica total, que en este momento, al recibir el llamado del Cristo vivo, del que actúa en cada momento de nuestra vida o que puede actuar interpelando nuestra conciencia, lo tenemos como un Cristo muerto, como un Dios muerto, como una actividad que no está. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con lo que tiene que ver con la vida del espíritu a través de la energía angélica, sea positiva o negativa, teniendo como vehículo nuestra razón, nuestro yo orientado a nosotros mismos. Okay. ¿Va claro? Sí, muy bien. Okay. Entonces, en este momento, ante todos los acontecimientos que se presentan, ¿qué era o qué es el llamado del mensaje? Llamado para los hombres de la nueva tierra. No tienes que saber si eso viene o no viene, si va a pasar, no va a pasar. En tu vida diaria, oriéntate a buscar qué es para ti, qué es en tu conciencia y armoniza con todo aquello que no vaya de acuerdo con tus deseos, con tus gustos, con tus satisfacciones sensitivas, instintivas y racionales. Entonces, si nosotros vivimos en el esfuerzo por esa orientación, ya tenemos listo todo, porque no tenemos que conocer, tenemos que vivir de acuerdo a eso. ¿Y cómo lo hacemos? Saliendo del pensamiento que es trabajado por la mente, que nos deja en todos los juicios y que juega con nosotros, porque hasta es llamada la loca de la casa, y que la razón trata de ubicar, pero de acuerdo a un nivel totalmente natural y humano, tratando de satisfacer unos sentidos y un instinto de un ser humano que hasta ahora lo más que ha alcanzado es un lugar, es un estado de animal sometido, pero ni siquiera a veces un estado humano. ¿Por qué? Porque tiene el desenfreno de los sentidos amordazado por una, ¿cómo se dice? Una educación que hasta ahora tenía fuerza, pero que ya no la tiene. Porque el ser humano necesita de algo más, porque las nuevas generaciones ya están cansadas
de la apariencia. Y por eso, en este momento, hay un desenfreno total. Porque tampoco es eso lo que tiene que ser. Tiene que haber una conciencia que te lleve a comprender que tú no eres un animal y que el hecho de que tú tengas una educación quiere decir que tú necesitas un freno ante el desborde desmedido de tus sentidos y de tus instintos. Porque no eres solo razón, no eres solo un animal, tienes una facultad que se llama reflexión, que te puede llevar a ver que sí, no es eso que hemos conocido hasta ahora, pero tampoco es lo que estamos conociendo. Hay algo más, porque estamos viviendo como humanidad el otro extremo del desenfreno aceptado, porque también ha habido siempre. Nada es nuevo, como dicen los jóvenes, pero eso se ha vivido, sí, pero no ha estado aceptado como que eso es lo normal. Y así tenemos otra carta de esa energía egocéntrica que tiene ahora sus instrumentos que se están valiendo de eso, de ese despertar, pero un despertar que ellos están tratando que sea a las tinieblas, no a la luz, porque no dejan que aparezca el amanecer, y de eso se están valiendo. Pero eso no es, hay algo más, y eso lo único que nos lo va a aclarar es la reflexión que nos ponga en contacto con la intuición. Y para eso hay otro llamado en este momento. La salida es hacia adentro. Conócete y la conocerás. Y parte de lo que yo estoy leyendo, de esas facultades que tenemos como seres humanos, es ese conocernos desde la óptica de la reflexión y de la intuición, no desde la razón como lo hemos conocido hasta ahora. Eso es importantísimo. Yo tomé nota de dos expresiones que usa ella en el mensaje. ¿Qué significa, de acuerdo al mensaje, hacia afuera? ¿Y qué significa hacia afuera? ¿Y qué significa hacia adentro? Lo voy a leer en este momento para completar todo lo que he venido diciendo. Okay. ¿Qué significa hacia fuera? 1. Se refiere a la libertad del ser humano. Hacia afuera se refiere a la libertad del ser humano. Significa que está dirigido hacia lo humano, hacia lo natural. Aunque haga así, está hacia afuera, porque está dirigido hacia lo humano, hacia lo natural. Sentidos, instinto y razón. Okay. Aunque haga así. 2. Actuar que depende de la evolución de la libertad del ser humano, el cual es impulsado desde fuera por los ángeles. Permisión de Dios. Entonces, ahí podemos ubicar hasta las diferentes tendencias ideológicas y tantas autoayudas que brotan desde un plano totalmente natural, que entraría en el hacia fuera, nivel angélico. Ahora vamos a ver qué significa hacia dentro. La salida es hacia dentro. Conócete y la conocerás. 1. Se refiere a la libertad del ser humano también. Y significa que éste dirige su libertad hacia lo divino, su naturaleza divina. 2. Forma de actuar del ser humano, la cual provoca el movimiento de lo divino desde adentro. Cuando nosotros hacemos aquí y vamos hacia afuera, provocamos la respuesta
desde los sentidos, el instinto o la razón. Cuando vamos hacia adentro, provocamos la respuesta desde lo divino, desde la intuición. ¿Y qué es lo que nos lleva a aprender a actuar de una manera o de otra? La reflexión, que es la actividad intermedia, que nos lleva a ver no la razón, sino una suprema razón. No nos deja en la ley, que nos mata, pero no nos da la libertad. ¿En qué sentido nos mata? Nos ata, pero no nos lleva a superar el estado de animalidad en el que nos encontramos, que sería el estado natural. ¿Hay algo que quieras agregar que está? No, la verdad lo veo muy claro y bueno, y es parte de lo que se ha venido comentando en muchas de las conversaciones y hoy pues lo estás haciendo como muy concreto y pues tal como tú lo dices, no quiero poner de mi cosecha, sino creo que lo que estás diciendo es... Ok. Entonces, ahora nos vamos a ubicar en la parte del grabado que tiene que ver con el sistema egocéntrico, con el reino del anticristo. Hay, en todo lo que tiene que ver con los seres humanos, hay un aspecto colectivo y un aspecto individual. Siempre el aspecto colectivo y el ambiente colectivo es consecuencia de elecciones individuales. ¿Sí? Eso sí. Tenemos que tomarlo siempre en cuenta. Entonces, dice, esta es una cita de la Biblia. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos, impíos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, disolutos, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios, y con apariencia de piedad niegan su poder. Ahí está incluido todo lo que tiene que ver con las manifestaciones de los sentidos y los instintos en el ser humano y la razón. Adúlteros, ¿no sabéis que el amor del mundo es enemigo de Dios? Palabras también en relación a todo este movimiento que yo lo relaciono con un movimiento de la energía aceptada como normal y como natural de lo que se ha ido formando en el mundo, que también tiene un aspecto que se presenta como bien, pero que no es lo real. Forma parte de las tinieblas, que es el bien egoísta, que ahora ya no es egoísta, es egocéntrico. Entonces, dice esto en uno de los libros del mensaje, habla Tía, por inspiración de la intuición que la mueve a escribir los libros. Dice así: los hombres que han elegido a la criatura, el humanismo, quedándose en su vida natural. ¿Cuál es la vida natural? Los que al ir usando es la parte nuestra que usamos orientados hacia fuera, aunque hagamos así. Esa es la vida natural. Entonces,
Los hombres que han elegido a la criatura, el humanismo, quedándose en su vida natural, realizarán todo cuanto se han propuesto, pero no hallarán jamás la felicidad ni la paz interna. Lograrán, sí, una paz material ficticia, basada en el equilibrio de intereses humanos, pero esto será para consumar su iniquidad. Cuanto más avancen en el conocimiento y la posesión de las fuerzas psíquicas de su naturaleza, las cuales les están siendo sometidas por Dios para que consumen su obra, más oprimidos se sentirán por esas mismas obras que realicen. Y un invento creará la necesidad de otro invento, y un poder la necesidad de otro poder, y así sin llegar jamás a la saciedad de sus ambiciones, que serán cada vez mayores hasta llegar a la desesperación. Ahora otra cita. Cuando el hombre haya vencido la muerte corporal, haciendo inmortal su cuerpo, es porque ha llegado el momento de su condenación. Entonces desearán morir y no les será dado, pues el espíritu que ha aceptado ha sido condenado en su cuerpo, y aquel no puede morir en el sentido de la muerte corporal. El espíritu no muere en el sentido de la muerte corporal, muere en el sentido de la muerte espiritual, porque el espíritu del mal está muerto, pero todavía no ha conocido su última muerte, que es cuando se manifieste lo divino poniendo fin a todo el tiempo de la permisión. Entonces dice, es el espíritu a quien se condena en la carne, y la carne, la vida natural del hombre, es condenada con el espíritu de iniquidad. Es la perfecta justicia de Dios con sus criaturas libres, ángel y hombre, dando a cada uno lo que eligió. En este caso, quedarse en sí mismo. Eso sería lo que es ese reino del anticristo. Eso sería lo que es el sistema egocéntrico. El que no lo quiere llamar reino del anticristo, llámelo sistema egocéntrico, pero es lo mismo. Okay. ¿Por qué? Porque el anticristo es el espíritu de ese sistema egocéntrico, el espíritu del mundo, espíritu egocéntrico. Para las almas que todavía no se hayan decidido por la criatura con olvido del Creador, es la llamada. Ahí entran los que comienzan a vivir toda esta lucha que se va a manifestar. Y en medio de esta lucha que se está manifestando, sienten el clamor interno ante lo que vayan a elegir, dónde ubicarse. Para las almas que todavía no se hayan decidido por la criatura con olvido del Creador, es la llamada. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa inmunda, y yo os acogeré y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ahí tenemos desde cómo elegimos el llamado que se nos está haciendo y cómo nos vamos a ubicar. Y ella nos decía, en medio de esa lucha, que será la última lucha que librará a cada uno en sí mismo, se está realizando una separación de los espíritus. Y al que quede confirmado en todo lo natural, en la satisfacción de sus sentidos y de sus instintos, ahí será confirmado y le será quitado todo destello de luz
y de bien y de amor que tenían hasta ese momento. Y por eso había misericordia. Podías tocar algo en los sentimientos de esos seres humanos, pero eso será quitado. Y todo eso tomará a quien elija salir de medio de toda esa energía egocéntrica, porque no siente allí la vida y se encuentra en lucha en sí mismo. Y en su elección recibirá la luz que le quitará todo aquello de lo que viene la prueba y sentirá la paz de quien ha logrado ya el final de la batalla y será liberado, y para eso es el llamado. Y en esa lucha es en la que nos encontramos, pues. Así es. Bellísimo. Yo creo que eso es lo que tenía para decir hoy. Qué bello, sí. ¿Se te hace poco? Es bastante. Yo todavía no sé qué pasó. Sí. No Pues yo no puedo. olvidemos, la salida es hacia adentro. Y eso es, pues es un trabajo de cada segundo. Y como también hablábamos como hemos venido hablando, las energías hoy del universo se están alineando para empujarnos a todo eso que estamos viviendo. Y hago hincapié también Así es. en el eclipse que tuvimos hace 2 días, el día 20, el día jueves en toda América, igual en muchas partes del mundo, pero principalmente en América, y que es parte de una energía, y además en muchos de los astrólogos con los que he estado o escuchándolos estos últimos días, coinciden no solo en el eclipse, sino en todas las energías y toda la configuración cósmica que hay en relación a todo esto que estamos viviendo. Y bueno, pues esto es muy importante esto que pasó hace 2 días, porque además no es ese momento, sino es hacia atrás y hacia adelante, y es un resquebrajamiento total de todo esto. Entonces también como esa unidad y como ese todo del que estamos participando hoy, no solo a nivel físico en este planeta, sino a nivel de toda esa universalidad, ¿no? De todo lo que estamos viviendo a nivel universal, energético. Sí, eso. Bueno. Todo está movido ahorita porque está en todos los planos, porque es un momento definitivo. Todo está movido. Sí, bueno, y como hablábamos hace un momento antes de Totalmente. iniciar el programa, de todas esas entidades de otras dimensiones que están interviniendo en el proceso, ¿no? Tratando de desarmonizar o de jalar bueyes a su molino con más confusión de la que ya había. Pues ahora hay seres de otras dimensiones metiendo su cuchara en todo esto que está sucediendo ahorita. Sí, así es. Entonces, Que la luz pueda hacerse en cada uno de nosotros, de verdad. por eso lo importante Sí. es estar consciente cada segundo de qué está pasando. O sea, no te distraigas, ya no hay nada que hacer, ya no te pongas, como dicen, ya no te pongas a hacer dinero, ya no te pongas a comprar. Dedícate a lo que hoy te corresponde, que es estar alerta y atento conscientemente de todo lo que está pasando alrededor para que tú puedas tomar conciencia y, como bien decías tú hace un momento, ir hacia adentro en toda esa explicación que ahorita nos acabas de dar en relación a eso específicamente, cómo es el proceso, cómo lo recibió Josefina y Mimi en su momento, y que son las claves para eso que estamos viviendo en este momento definitivo. Sí. Sí, de verdad que todo está dicho.
Totalmente, totalmente. No, ahora nomás, ya nos dieron todos ya nos entregaron en las manos todos los manuales. Hoy los estamos volviendo a releer para todo eso que estamos viviendo ahorita. O sea, ya no es que ya lo estamos viviendo y enfócate en los manuales porque esos son la clave para todo lo que está pasando en este momento y el trabajo es individual. Tú no te vas a salvar porque estás al lado del que sí se va. No, no, no. Si tú no te pones a trabajar en ti, no vas a llegar. Y esa es la verdad. Estamos en el camino para llegar a un destino. Sí, no hay excusas y ver que, o sea, hay circunstancias para cada uno, hay circunstancias, pero que en medio de esas circunstancias haya ese alerta. Claro. Para no abrir círculos que no tengamos que abrir. Cerrar Claro. círculos que tenemos que cerrar. O sea, eso es importante. La decisión ante nuevas elecciones. Ya lo que hemos hecho nos ha traído hasta aquí. Eso es así. Pues. Sí. Le doy gracias a Dios que mis elecciones me tienen en esto, tus elecciones te tienen en eso. Hay personas que han abierto círculos que no pueden cerrar en este momento. Bueno, ese será como la carga que le toca enfrentar en este momento de su vida, en la conciencia que tienen ahora, porque hay una responsabilidad. Yo le doy gracias a Dios que hubo círculos que se cerraron y por eso no abrí aspectos que me podían alejar de lo que hoy la vida me está pidiendo o hacerme más difícil este momento. Porque si en medio del dinamismo diario que vivo, me exige bastante, claro. Me exige mucho, yo digo, ¿cómo sería si además tuviera otro dinamismo que no fuera en relación a la energía que circunda mi vida? Claro. Porque por más que sea, desde los 19 años me retiré a llevar una vida con otra orientación y se formó un medio que en lo que se puede, no se puede, con nuestros errores, lo que sea, hay un esfuerzo distinto, pues, con todo lo que haya individualmente para cada uno. Digo, con todo respeto. Si aún en medio de esto, digo, ¿sí? como se dice en México, no sé si en Venezuela, pues vas en caballo de hacienda, o sea, el tren sobre rieles, estás ya, como yo pienso en las personas que están totalmente alejados, hicieron elecciones, siguen haciendo elecciones en ese camino, y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo les toca reorientarse a esto que estamos viviendo en este momento? O sea, qué difícil. Y yo en la visión de lo que veo en los programas es de esas almas que en algún momento van a, como en un flash cósmico, van a despertar y van a buscar esa información, porque no la han tenido nunca. Están totalmente alejados. No. Sí, es un momento difícil, sí es, y yo creo, no sé, en este momento me viene que por eso es lo que ven estas personas en los astros, que es un derrumbamiento de muchas cosas, porque quién sabe, estas personas tienen que completar ciclos, porque en medio de su evolución también se iba dando una toma de conciencia de algo superior que ahora les va a traer una luz. Entonces, yo creo que eso es lo fuerte, porque es una época de cierres para algo nuevo que se va a abrir. Entonces, como ese derrumbamiento es un cierre para una superación, para lo que viene, tanto para lo que viene en ese sistema, como para lo que viene para una luz, porque el ser humano no va a ser el mismo. Es otra
naturaleza, ella decía, no va, se acaba la especie humana, se acaba. Claro. Porque el ser humano es una etapa, así como la adolescencia o la niñez. Oye, qué maravilla ser niño, yo no quiero crecer. Tienes que crecer y tienen que morir aspectos porque en ti mismo se empiezan a manifestar aspectos que tú no conocías antes, porque tu naturaleza psicosomática, tu cuerpo, lo superó. Claro. Así mismo pasa con la adolescencia, así mismo pasa con la adultez, y viene la vejez y mueres. Ya esta vejez para vivir eternamente, no para seguir el ciclo de reencarnaciones. Se acabó el tiempo. Eso es lo que estamos viviendo y que está anunciado por todos lados, que no podemos taparnos los ojos ante eso, porque está dicho, tanto lo dice toda la degradación, lo que hay, sí, como la necesidad de algo más, como todos los que van teniendo luces y las transmiten. O sea, todo lo dice. Y ahora, hasta esto, dicho así, a viva voz. Entonces, ya está, pues. Todo lo anuncia. Pues no sé, ya estamos al final del programa. Si tengas algo más que adicionar, a mí me gustaría leer algo que subí en las redes hace unos días y que me parece que va muy de la mano de todo esto que dijiste el día de hoy, a ver si te parece bien. Muy bien, sí. Por mí está bien. ¿Seguro? Ya creo que ya terminé. Qué bueno. Ok, listo. Entonces voy a leer este último mensaje y cerramos el programa. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Ok. Se titula así, Cuando el espíritu se disfraza de espiritual. Es muy fácil engañarse y pensar que un ser espiritual debe comportarse de una determinada manera, asistir a ciertos lugares, vestir de diferente forma, obedecer determinadas reglas y otras tantas cosas a las que piensan deben acceder porque están dentro del camino espiritual. Y es así como poco a poco vamos adquiriendo un disfraz sin darnos cuenta que es solo otra máscara y que hacer todas esas cosas no nos vuelve más espirituales. La espiritualidad consiste solamente en la práctica, pero no en la práctica de viejos preceptos, ya sea budistas, católicos, cristianos o maometanos, sino que simplemente en practicar la vida. Hay personas que adquieren el disfraz espiritual y dejan de comer carnes, leen la Biblia, el Corán, llenan sus casas de imágenes de santos, de Buda, de campanas tibetanas, etcétera, etcétera. Empiezan a comportarse de acuerdo a la idea de que ellos tienen de la espiritualidad y se vuelven prisioneros de ese concepto. Eso no es más que un ego espiritual que quiere mostrarse ante los demás. El ser espiritual no necesita de nada de eso porque encuentra el espacio sagrado dentro de sí mismo sin hacer alardes. La espiritualidad no es exhibicionista ni competitiva. El ser espiritual toma la vida como la gran escuela que es y por eso adquiere serenidad. La evolución espiritual es ir quitándonos esas máscaras con nuestra educación y con las que nos sentimos identificados. La espiritualidad no es negarse nada y tampoco es agregarse algo. Es simplemente vivir conscientemente. Un destello para empezar. Perdón. Listo. Muy bueno. Así es. Bueno. Llevar a la práctica, o sea, esa es la vida del día a día y de esa conciencia y de esa intuición y de todo eso de lo que nos hablaste en toda esta conversación del día de hoy. Sí, así es. Eso me recuerda que de ese escrito que dices de llevar a la práctica, me acuerdo esa canción, recuerda esa canción de Arjona, Sí. que Dios es verbo, no sustantivo.
Así, así es. Es acción, actuando. Así es. Bueno, y es que además hoy Es, en todo esto vemos exactamente todos esos liderazgos, todos esos, espiritualidad light, ¿no? Ceremonia, hoy hay una cantidad de ceremonias de todo tipo y ves que, o sea, sí, todo es solo un cascarón de lo que la gente pretende hacer para no llevar a cabo lo que realmente lleva un esfuerzo enorme, que es estar consciente de las cosas segundo a segundo y de lo que está, que pues eso es lo más complicado. así es. El día a día. Y eso es lo que es el Cristo vivo. Y ella decía, ese es el Dios vivo, es el que interfiere tu yo. Ahí, momento a momento, está activo, te interpela, te da exigencias. Ese es el Dios vivo. Ese es el amor vivo. Esa es la justicia viva. Sí, romper con todas digo, en mi caso personal, romper con todas las creencias familiares, con ese linaje familiar, con todas las creencias sociales, con todas las creencias de todo tipo, romperlas ha sido lo más difícil. Claro. Eso es lo más difícil, porque es una estructura que tienes que desde que naces y ahora rómpela. Todo eso que te inventaron no existe, no es cierto. Tienes que romper con todo eso, pero tú solito y ver qué es lo que es Es difícil. para ti importante. Sí, así es. Muy difícil, sí. Porque hemos estado en un mundo y que ahora ver, no, no es así. Creíamos que el mundo era el que estaba dentro de la cáscara. Así es. Y es otro, no es ese. Y eso, y no solo, es que no es solamente una concepción, es una conciencia, Claro. porque es un cambio de conciencia. No es conocimiento, es conciencia. Y oye, como dicen, Que se da. y ahorita que decías eso, lo difícil es que te sales, pero no es que ya te saliste, es que todos los días No. ese mundo te está jalando diario y también tu mente, porque es un hábito que tienes, porque es una creencia que está arraigada, porque no es una creencia de esta vida, la venimos arrastrando de millones de años hasta este momento y Claro. la tienes que soltar para poder tener la libertad de cada momento y eso es lo más extenuante y lo más difícil. No es fácil, y menos en medio de un ambiente, todo en función de eso. A mí me ayuda que yo estoy afuera, que yo sé todo, me enfrento con lo que hay dentro de mí, de eso, pero además participar activamente de todo un medio así, eso es terrible. Claro. Terrible. Sí, Sí. lo vivimos, ¿no? Yo lo vivo con mis hijos y con tener que interactuar y tener la conciencia para poder separarte de esos ambientes y también ser el ejemplo y saberlo comunicar también, porque en mi caso, pues la responsabilidad, como la tenemos muchos de que somos responsables de la vida de terceros, ¿no? Sí, así es. Y todavía estamos en el paso de uno a otro, no completo de un lado ni del otro. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Sí, ese se pone. Pues que se haga la luz. Así. Amén, que así sea, de verdad. Así Pues te es. repito, si no tienes nada más que decir, cerramos el programa. Nada más, que se haga la luz también. Sí. Pues muy bien, una vez más, damos por terminada esta 36ª conversación. Hago referencia a que se cumplen 8 meses de que iniciamos este proyecto de vida, proyecto del ser que es para compartir en el mundo entero toda esta información sagrada a otro nivel y pues son 8 meses de que
llevamos esta misión a cabo. Pues muchas gracias a quienes nos han acompañado y nos seguirán acompañando, y al ser que es que nos permite ser instrumentos de su voluntad para todo esto que es este cierre final para la humanidad, del mensaje a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, desde Ciudad de México, México, hasta el fondo en el país Venezuela, en el Amazonas bolivariano, con nuestra amada Ilen, quien una vez más nos dio toda esta información sagrada para llevarla a nuestras vidas y hacerla una manifestación para todo esto que se viene nuevo. Gracias, querida Ilen, te abrazo con el corazón. Igual. Halaken.